Relatos de llamadas a los servicios de emergencias. Bienvenidos una vez más a su canal Bitácora Paranormal. Hola comunidad, es un gusto que vuelvan a este que es su hogar de lo desconocido, lo misterioso. Eso que nos hace pensar en la pregunta de oro: ¿por qué aún seguimos vivos si existe? Las siguientes historias que escucharán son relatos de llamadas a los servicios de emergencias. Relatos que fueron escuchados por algún integrante del servicio de emergencias o simplemente se encontraron como un lost media en algún lugar del mundo. Este tipo de historias son misteriosamente aterradoras, ya que pueden ser llamadas de sucesos extraños o directamente situaciones en las que tal vez no estamos preparados a escuchar. Muchas personas creen que las llamadas de emergencias únicamente son para atender accidentes e ignoran que en el mundo hay cosas mucho peores y solo pocos tienen la mala suerte de cruzarse con ellas. Ahora acompáñanos a escuchar estas escalofriantes historias, relatos de llamadas a los servicios de emergencias. Advertencia: las siguientes historias tal vez sean un poco fuertes para algunas personas, por lo que se pide discreción por parte de los oyentes. Cubo. Las personas que trabajan en el campo tienen todo un mundo frente a sus ojos, ya que no solo en la superficie hay cosas que apreciar. Bajo la tierra se podrían encontrar hasta una ciudad. Y así como hay maravillas, también hay horrores. Mi historia realmente no es mía. Es del sujeto al que condené. Todo inició en el anochecer de aquel 21 de marzo de 1948. Una llamada entró en mi línea, así que la atendí. El hombre, con voz nerviosa, respondió velozmente: debe ayudarme. No sé de qué estoy huyendo, pero sé que está ahí. Posteriormente, le dije que atendería su llamado. Enviaría al equipo de rastreo y rescate. Él solo debía tratar de decirme qué sucedió antes de su persecución. Me respondió muy agitado: estaba trabajando la tierra como todas las temporadas, y al cavar los hoyos para las trampas encontré un extraño cubo negro. Era grande, extraño, y emanaba un aroma a azufre con toques dulces. Me acerqué a la caja y la tapa salió volando de forma muy rápida. Algo salió de ahí, por lo que decidí huir y contactarlos. Estoy encerrado en mi casa, corriendo de un lado a otro para escapar de esa cosa. Está ahí fuera, su sombra lo delata. En ese momento, no comprendía de qué hablaba aquel sujeto. No sabía si era una llamada de broma o si era un loco solamente. Le dije que tratara de calmarse, a lo que respondió con un simple: ¿si escuchó lo que le dije? De la nada se escuchó un ruido extraño, algo parecido a lo que hacían los televisores de ese entonces, pero más agudo. El sujeto gritó y se escuchó que una puerta fue destrozada.
Mi mente rápidamente trató de dar una explicación a lo ocurrido. Ningún animal habría podido hacer un sonido así. Un silencio invadió la llamada, hasta que aquel hombre susurró: por favor, ayúdeme. Sin más rodeos, contacté con el equipo de rastreo y rescate. Sin embargo, alguien más atendió. Una voz ronca que ni siquiera sabía nada de la situación solo dijo: nosotros nos encargamos. Solo trate de mantener la llamada. Después de eso regresé a la llamada de emergencia. Mi ingenuidad no me permitió analizar qué había sido eso. Le grité al hombre que por favor tratara de seguirla con la comunicación. La ayuda llegaría lo más rápido posible. Durante unos minutos no tuve respuesta, hasta que el sujeto, con una voz quebrada, solo me dijo: ese bastardo destrozó el cuerpo del viejo Carlos. Traté de calmar un poco al sujeto, preguntándole sobre su salud, su seguridad. Le hice saber que la ayuda pronto llegaría. El hombre me respondió susurrando: sé que graban estas llamadas, así que... Nadia, no voy a volver a casa. Agradezco a Dios que no hayas querido acompañarme al campo. Cuida de las niñas. Las amo. El corazón se me rompió en pedazos al escuchar cómo aquel hombre estaba por rendirse. Estaba a nada de romper en llanto. Jamás me había tocado una llamada tan horrible. De la nada se escucharon disparos y aquel ruido extraño de la bestia. El hombre de la llamada solo rezaba a gritos, mientras yo solo escuchaba el horror de una escena inimaginable. Todo terminó hasta que los disparos terminaron y más voces se escucharon del otro lado de la llamada. Alguien habló con el hombre. Le preguntaron de dónde vino esa cosa y que si había más. A lo que el hombre solo dijo que estaba trabajando. El silencio invadió. Posteriormente escuché cómo le preguntaron: ¿estás solo? El hombre respondió diciendo que sí. De la nada, el sujeto gritó: no, esperen. ¿Qué carajos piensan hacer? Una serie de disparos inundaron la llamada. Después, aquella voz que antes me respondió me dijo: hiciste bien tu trabajo. Nos encargaremos del resto. Esta noche nada pasó. Tuviste un turno aburrido, normal. Y la llamada que respondiste jamás existió, porque la vas a borrar. Respira si entendiste lo que dije. Respiré con miedo para responder. Lo último que escuché fue aquella voz gritando: vuélenlo todo. Aquí solo hubo un incendio. Con una explosión, se colgó aquella llamada. No podía creer lo que había sucedido. Lloré toda la noche que restaba de mi turno y por la mañana renuncié. No podía seguir después de lo sucedido. Desde aquel día tuve problemas para dormir por dos motivos. El primero fue la pregunta:
que todas las noches me embargaba. ¿Qué carajos fue aquella cosa que encontró el granjero? El segundo motivo fue que la familia de aquel granjero jamás podrá saber cómo murió. Jamás se podrá despedir de él. Jamás podrá escuchar que a pesar de saber su final, nunca dejó de amarlas. ¿Justicia? La siguiente historia tal vez te va a generar un debate personal, porque no es fácil la situación que plantea. Y pensar que así son todos los días de aquellas personas que atienden las llamadas de emergencias. Hace unos días me hicieron una entrevista sobre mi empleo. Me preguntaron, ¿cuál fue tu peor experiencia en tu empleo? Pensé mucho y al final no supe qué responder, pero esa pregunta me invadió durante la noche, hasta que recordé una llamada que atendí. Una llamada que me hizo cuestionar muchas cosas de las que creía saber. Tal vez por eso la traté de olvidar. Era de madrugada, mi turno había llegado a la mitad y solo había surgido una llamada de una chica con depresión. Algo un poco normal a esas horas. Fui por mi café y al regresar tenía una nueva llamada. La atendí y lo peor comenzó. El sujeto extraño me saludó y me preguntó cómo estaba pasando mi noche. Me pareció algo extraño, ya que es un servicio de emergencias y ese tipo de conversaciones no eran comunes. Respondí diciendo, ¿podría decirme su emergencia? El sujeto suspiró para después decirme que la emergencia era algo más complejo. Le comenté que no había problema en cuanto al tipo de emergencia, debido a que es un servicio que generaliza ese tema. Volvió a suspirar y comenzó diciéndome que estaba por matar a un sujeto, pero no sabía si eso era lo correcto. Le pregunté cuál era el motivo de tal acto. El sujeto respondió diciendo que un imbécil abusó de su hija y como venganza, él lo torturó y después terminó con su vida. No podía creer la forma en que lo dijo. No había remordimiento alguno de su parte. Le dije que eso era un crimen, a pesar de que la persona lo tenía merecido. Después de decirle eso, rápidamente pensé, ¿cómo es que está por matar a una persona si dijo que ya lo había hecho? El hombre respondió diciendo que simplemente lo hizo, pero que al terminar, descubrió que le agradó la sensación de haber terminado con aquel miserable. Sin pensarlo, enlacé la llamada con equipos de rastreo, ya que podría estar frente a un asesino serial. Con esto en mente, continué la charla para no perder al sujeto. Le pregunté si solo había sido esa persona. Me respondió que no. Llevaba más de 20 víctimas. No sabía cómo es que podía decirlo de forma tan natural. La furia comenzaba a gobernar mi mente. De la nada, aquel hombre me dijo, tranquila, señorita. Solo he terminado con la vida de violadores y asesinos. Mi mente se quedó en blanco y una nueva pregunta se adueñó de mi mente. ¿Por qué se está confesando conmigo? El silencio tuvo presencia por algunos segundos, hasta que el hombre preguntó si seguía ahí. Le respondí que sí, para no perder su enlace, ya que el equipo de rastreo se comunicó conmigo para decirme que la llamada estaba encriptada y tardarían en localizarlo. Una voz extra
entró a la llamada. Era otro hombre, el cual estaba llorando. Pregunté sobre su identidad. Me respondió el hombre que hizo la llamada. Él se llama Tony y abusó de su compañera de universidad. Tony seguía llorando. No podía hablar. Sin embargo, el sujeto lo hizo hablar. No sé qué le hizo. Solo escuché gritos de dolor y cómo el sujeto le decía: Vamos, Tony, dile lo que hiciste. Tony se quebró, lo cual hizo que me contara todo sobre su crimen. Me contó el porqué y el cómo de su plan. Todo esto mientras lloraba. Cuando terminó, su última frase fue: No tengo la mitad de mi cuerpo y aún sigo sufriendo. Mis manos comenzaron a temblar. Ya no podía seguir escuchando más esa maldita llamada. El sujeto me preguntó: ¿Qué consideras justicia? No respondí a su pregunta. Solo pude decirle: Te van a atrapar. El hombre rápidamente respondió: Gracias a Dios. No soporté más y exploté. ¿Qué carajos te pasa, maldito enfermo?, le dije. Él suspiró para después contestar: Cuando comencé con esto, creí que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, algo en mí buscaba más. Veía a las personas inocentes y sentía que debía atacar. Yo no quería eso, ese no era mi objetivo. Hace unos días fui a la iglesia y prometí que si me atrapaban después de confesarme, terminaría con todo sin cuestionar nada. Pero si eso no pasaba, era parte del destino seguir. Por eso estoy aquí. Mi mente se quebró por completo. Mientras mi silencio quedó en la llamada, aquel hombre me comentó que gracias a su labor, los índices de ataques a las mujeres se redujeron notablemente. Con voz temblorosa, respondí: Sí, así es. Él me dijo que de corazón esperaba ser atrapado antes de cometer un error. Mientras me decía eso, los gritos de Tony se volvieron a escuchar. No dejaba de gritar: Con el ácido no, por favor. Un mensaje del equipo de rastreo me ayudó a permanecer en la llamada. Me dijeron que ya tenían su ubicación y llegarían en menos de 3 minutos. Le dije al sujeto que todo había terminado, que lo llevarían a la cárcel. El sujeto me respondió con un simple: Gracias. Un fuerte ruido se escuchó de su lado de la llamada y posteriormente la comunicación se cortó. Inmediatamente vomité. Mi estómago no soportó más. Fui por unas pastillas y al volver a mi lugar tenía un mensaje de voz. Creo que soy parte del destino. Soldadito. Nuestra última historia es algo simple, pero compleja a la vez. Es una historia vista desde los ojos de un niño convertido en adulto con tan solo unos segundos de ira. Ser hombre es tolerar todo tipo de cosas. Se piensa que somos piedras sin sentimientos y tal vez eso sea lo mejor. De lo contrario, la sociedad no tendría fortaleza para afrontar sucesos catastróficos.
Soy operador de servicio de emergencias, uno de los trabajos más pesados para la mente. Sigo haciendo este trabajo para evitar la llamada que atendí el día de mi cumpleaños. Era la noche de mi cumpleaños. Mi turno estaba por terminar. Tenía planes para verme con mis amigos. El teléfono sonó y atendí. Era un niño de unos 8 años. Le pregunté cuál es la emergencia. Con voz firme me respondió: ¿en qué momento sé que me he convertido en un hombre? Me pareció muy extraño que un niño preguntara eso. Le comenté que era algo más complejo de lo que él pensaba. Le pregunté si esa era su emergencia. Me respondió que sí. Le comenté que eso lo podría charlar con su padre. Se escuchó un fuerte disparo. Rápidamente le pregunté al niño si es que estaba bien. Él me contestó diciendo: cayó otro. No entendía a qué se refería. Pregunté: ¿podrías decirme cuál es el motivo de tu llamada? El niño contestó: en la tarde mi papá llegaba de trabajar en el campo. Mi mamá sirvió la comida y después golpearon la puerta. Yo estaba en mi cuarto cuando de repente escuché gritos de hombres y un disparo. Sin pensarlo, fui al cuarto de mi papá para tomar su arma. Siempre me dijo que si había algún problema, la usara. Bajé y vi cómo los hombres le pegaron a mi mamá mientras le rompían el vestido. Disparé a cada uno de ellos. Les perforé el cráneo. No podía creer lo que estaba escuchando. Comuniqué la llamada con servicios de rastreo. Después le pregunté al niño si es que lo habían herido. Me respondió que estaba bien, pero su padre había muerto. Su madre no despertaba después de los golpes que recibió, y él solo protegía la casa. Le dije que me explicara por qué protegía la casa. Me contestó diciendo que los hombres desconocidos no dejaban de llegar. Él no dejaría su hogar. Mi mente no podía procesar cómo es que aquel niño seguía en pie después de lo que sucedió. Otro disparo se escuchó. El niño volvió a decir: ahí va otro. Le dije al niño que enviaría ayuda. Él me respondió diciendo que no era necesario. Él ya estaba cansado, solo necesitaba dormir. Lo interrumpí diciéndole que él no podía seguir así. El niño suspiró y me dijo: han caído 16 desconocidos y aún tengo munición. Él ya no era un niño, tampoco un hombre. Se había vuelto un soldado. Y si no hacía algo, lo perdería para siempre. El niño me dijo que por favor no dejara de hablarle, ya que el sueño lo estaba venciendo. Pregunté el por qué no quería dormir. Me respondió una vez más, afirmando que no abandonaría su hogar. El nudo en la garganta me venció. Un mensaje del equipo de rastreo me hizo saber que estaban por llegar al lugar. Otro disparo se escuchó. Pregunté si el niño estaba bien. Él solo respondió: ahí va otro. Le comencé a contar al niño sobre mi vida. Le dije las cosas que me gustaban, las que me disgustaban y qué quería para mi futuro. El niño me interrumpió. Me dijo que ya no podía estar más. Dormiría. Le comenté que la ayuda estaba por llegar. Un silencio destrozador invadió la llamada. Estuve gritando al niño para saber cómo estaba. Ya no respondió. Después de unos minutos se escuchó la llegada del equipo de rastreo. Uno de ellos me respondió. Me dijo que habían 17 abatidos. El padre del niño tenía una bala en el pecho.
la madre un fuerte golpe en la cabeza. De eso había muerto. Pregunté por el niño, ya que se había dormido. Con una voz hecha añicos, la persona del equipo de rastreo me dijo: tiene una bala en el costado, por eso tenía sueño. Mi mente y mi corazón se habían destrozado. Los de rastreo me dijeron que al parecer fue un ajuste de cuentas entre un grupo criminal y la familia del niño. Sospechaban que tal vez querían el terreno, pero se negaron a dárselos. Colgué la llamada. Mientras recogía mis cosas, con una ira incontrolable que me dominó, comencé a golpear la pared hasta sangrar. Lloré y solo pude pensar en cómo ese pobre niño perdió su vida en cuestión de segundos. Después de escuchar estas historias, ahora sabes que las llamadas a los servicios de emergencias son tan crudas e increíbles, que por eso son pocos los seleccionados para ser operadores. Muchos afirman que ese trabajo se roba tu humanidad, tu ser. Si alguna vez conoces a una persona que haya trabajado y se encuentre laborando, jamás preguntes sobre las llamadas que atienden. Hay charlas que a veces es mejor olvidar o simplemente dejarlas en la oscuridad, donde mantienen a salvo la mente de la sociedad. Fue un placer ser acompañados por todos ustedes. No olviden que esto es gracias a nuestra comunidad y a los futuros integrantes de esta. Al igual agradecemos su apoyo, junto a su interés por lo desconocido. Recuerden compartir las historias con sus conocidos y comentar qué les ha parecido este recopilatorio. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora Paranormal.